La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva edición de vuestro programa Referente Jurídico. El tema de la argumentación jurídica es un tema que, a pesar de tener una larga data de existencia, sin embargo, ha comenzado a constituir un elemento de interés en el mundo jurídico, precisamente a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, de tendencia acusatoria garantista, y donde la oralidad ha reemplazado al viejo sistema basado en la escrituralidad. Y aun cuando la argumentación jurídica no es un tema exclusivo del ámbito procesal penal, sino en realidad ampliable a todos los otros, a las disciplinas del derecho, sin embargo, básicamente ha centrado en este momento su atención en este contexto de la reforma procesal penal y, por supuesto, también, como no, en el proceso de la reforma del proceso laboral. Sin embargo, su constitución es mucho más compleja de lo que podría considerarse. Para conversar acerca de la naturaleza de la argumentación jurídica, su utilidad y su valor en el campo del derecho práctico, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Uretaguerra, reconocido jurista del medio nacional, autor de importantes libros de argumentación jurídica, profesor universitario de algunas universidades muy conocidas en el país y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras. Ha tenido también bastante presencia académica en países latinoamericanos y, por supuesto, es también profesor de la Academia de la Magistratura. Doctor Juan Ureta, bienvenido a Referente Jurídico y a la Academia de la Magistratura. Muchas gracias, doctor Pacheco. Quiero agradecer esta invitación a usted y a la Academia de la Magistratura y al doctor Néstor Lechuga, director general. Me siento muy complacido de estar aquí presente. Muchas gracias. Vamos de frente al tema. ¿Qué es la argumentación jurídica, doctor? Vamos a comenzar con esta definición importante para contextualizarnos en lo que va a ser la conversación en los próximos minutos. Bueno, la argumentación jurídica, desde mi punto de vista, consiste en la forma como se evalúa y se crea puentes entre lo que queremos obtener en un juicio y las pruebas. La argumentación está dentro de un proceso judicial restringido a tratar de vincular nuestras pretensiones a las pruebas. Y de ahí obviamente surgen esos vínculos, son los argumentos. Hay relaciones muy fuertes, hay relaciones débiles y medianas. Entonces ahí salen argumentos que permiten mostrar que nuestra pretensión está asida a fuertes pruebas y merece, por lo tanto, ser aceptada, pero también a veces recurrimos en ciertos aspectos a relaciones menos fuertes y requieren más apoyos, más soportes, y en otros casos hay solamente argumentos débiles que debemos de tratar de descartar, ¿no? De probar que el oponente es el que los tiene. Entonces, desde mi punto de vista, la argumentación es una manera de vincular nuestras pretensiones con la realidad. Así es. Ahora, digamos, el argumento es el instrumento fundamental que se utiliza en el proceso de los debates. Exacto. Es decir, lo que se conocía en tiempos de la Edad Media con el nombre de la dialéctica, ¿no? Es decir, la oposición de contrarios. Y un argumento está constituido por una serie de elementos
que interrelacionados tienden a generar razonamientos con la finalidad de tratar de convencer al Claro. oponente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en esta medida, esa es la razón por la cual una inferencia también ha sido conocida con el nombre de argumento, ¿no? De hecho, Claro, en los viejos cursos de lógica se hablaba de la inferencia o argumento, Claro, es decir, premisa seguida de una conclusión. ¿Es eso correcto? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que la inferencia es muy amplia. Es un término demasiado amplio y nosotros podemos convencernos o autoconvencernos por muchas razones. Podemos convencernos porque el punto de vista de la persona que expone nos mueve nuestras emociones. Podemos convencernos porque tenemos un juicio precipitado y rápidamente llegamos a la misma conclusión que la otra persona, ¿no? Digamos, sin mayor crítica, aceptamos el punto porque nos parece muy coherente, muy sólido. Y así hay muchas razones por las cuales podemos aceptarla. Pero en un juicio el tema es diferente, porque lo que se quiere va a haber un resultado dramático, va a haber un resultado donde va a haber una pérdida de libertad, pérdida de patrimonio. Entonces, las razones por las cuales aceptar un punto de vista no basta solamente con el esquema lógico. Se requiere que este esquema muestre la información relevante de los hechos a través de las pruebas para poder volver aceptable la decisión. Si no, la argumentación procesal jurídica trata de restringir la argumentación al punto de que ésta esté vinculada solo a pruebas. Cuanto más cercana a pruebas y pruebas que sean fuertes, mucho mejor. Claro que no siempre hay pruebas fuertes. Rara vez se cuenta con un acervo de pruebas que no merezcan discusión. Pero ese es el esfuerzo, ¿no? Ese es el esfuerzo de la argumentación jurídica. La argumentación filosófica, obviamente, puede recurrir a otros elementos, la opinión común, y recurrir a esquemas más amplios de inferencia. Por eso que en los años 50 se retoma ese sentido del argumento reconstruido no a través de la forma lógica, sino a través de cómo puede causar efectos en un debate, ¿no? Los griegos tenían dos nombres para la palabra argumento. Era entimema y epiquerema. Entimema significa hacerte pensar y epiquerema significa golpe de información, ¿no? Entonces, quien rescata esto aproximadamente es Toulmin, que hace el esquema de Toulmin, que es un esquema semántico, no es un esquema lógico, sino que trata de mostrar los pros y los contras que puede haber en la relación entre un hecho y la pretensión, ¿no? Entonces, se trata de evaluar si la relación es fuerte o débil. Entonces, el tema de la inferencia sí es válido, pero es muy amplio. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio para los fines del debate. A propósito de esta explicación que usted da, hay que recordar que los viejos argumentadores griegos, los más especializados en ese tema, eran precisamente los sofistas, ¿no es cierto? Claro. Es decir, unos argumentadores con una gran capacidad para poder desarrollar y elaborar razonamientos tendientes al convencimiento de sus posiciones y sus teorías, aun cuando en realidad los sofistas no eran filósofos propiamente dichos, sino, como el mismo nombre lo decía, ¿no? Sofistas, del griego sofiste, sabio. Claro. Es decir, estos hombres conocían de todo y no se especializaban en el ámbito de la filosofía y por lo tanto argumentaban en materia política, en materia filosófica, en materia jurídica y cuanto conocimiento pudiera haber en ese mismo momento. Eso quiere decir en consecuencia de que la argumentación no es de ahora, ya estaba en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, desde los tiempos griegos, pero en estos años, digamos, recientes, en los últimos 50 o 60 años, la presencia de Habermas, la presencia de los neoconstitucionalistas en el mundo de trascendencia europeo continental
y también la anglosajona ha colocado nuevamente en el epicentro mismo de la reflexión teórica a la argumentación jurídica. Claro, mira, yo tengo una tesis acerca de los sofistas. Mira, el primer libro de retórica judicial se supone que lo escribió Coras 4 siglos antes de Cristo. Y es un libro que no queda rastro, solo sabemos por pedazos, ¿no? Y sabemos que ya proponía esa estructura: exordio, narración del caso, la división del punto controvertido y no controvertido, la confirmación con argumentos y pruebas, y la refutación, y lo que se llama la conclusión, ¿no? Del razonamiento. Entonces, ¿no? Más o menos la estructura de un escrito actual, ¿no? Actual, claro. Pero que también corresponde a la estructura de lo que es el alegato de apertura, el examen directo contra examen y clausura. O sea, corresponde igual. ¿Por qué? O sea, él descubrió cómo organizar el debate y cómo participar en él. No, esto obviamente ha venido de siglos antes, ¿no? Inclusive ahora se está buscando antecesores de la retórica, por ejemplo en Egipto, ¿no? Porque el hablar bien, el discutir bien, siempre ha sido una necesidad para organizaciones de las civilizaciones complicadas, ¿no? O sea, más complejas. Pero hay una particularidad. ¿Por qué volvemos siempre a la retórica clásica? ¿Por qué tiene ese poder de seducirnos y demostrar que son unas anticipaciones importantes? Los sicilianos, atenienses, espartanos, micénicos, que vivían en esas islas, ciudades griegas, hacían juicios donde el jurado era 500 personas. Entonces, imagínate 500 personas citadas para resolver un juicio que tenía que desarrollarse en todo un día. No iban los abogados, o el demandante y el demandado, no iban solo a hablar, llevaban sus pruebas primero. O sea, si mataron a mi vaca, llevaba los cuernos. Si habían roto la puerta de mi casa, llevaba la puerta, mis testigos, los documentos. Era muy visual. No había que pasar. O sea, uno llevaba sus pruebas, narraba la historia, se interrogaba al testigo, se leían los documentos, se dejaba que la otra parte contrainterrogue, luego se fijaba el punto controvertido y no controvertido y venían las argumentaciones. O sea, seguía un proceso donde la retórica había ayudado a moldear una organización en el debate. Primer asunto. Y dos, toda la teoría básica de la retórica antigua se basa sobre argumentos orales que se escenifican. Y no hay modo de traducirlos al escrito. No funciona. ¿Ok? O sea, ¿cómo se sustenta un argumento en vía oral, en un debate oral? No se puede trasladar con la misma fuerza, sabor e impacto en un papel escrito. Recién, por eso que cuando surge esta maravilla de la retórica forense, los sofistas, ¿qué hacen? Le encuentran muchos usos, muchas aplicaciones. Y es más, los próximos 2000 años seguirá siempre ocurriendo, ya alejadas inclusive del debate judicial. La primera aplicación que encuentran los sofistas es que la retórica puede servir para tumbarse a los filósofos, ¿no? Frente a la abstracción plantean realismo. Segundo, para el discurso político. En la retórica Ireneo dicen: lo que tú aprendas de retórica forense te servirá para el discurso político. Y si te va mal en el discurso político, podrás tener el discurso del elogio o el vituperio, o sea, el discurso social. Lo que hoy día también llamaríamos el emprendimiento. Entonces, los mismos sofistas utilizaron las reglas de la retórica forense en otros ámbitos, hasta que llega el siglo III después de Cristo. Y San Agustín es el primero que expresamente usa la retórica para los sermones y el debate religioso. Exacto. ¿No? Y luego vendrá el uso epistolar, luego vendrá la Edad Media y se usa para organizar el saber científico. La retórica es usada por Abelardo, ¿no? Para crear la cuestión, el método de organización medieval,
Luego vendrá el Renacimiento y será usado para constituir el lenguaje administrativo en Francia. Y también servirá para la literatura. Lo que inventaron para los juicios terminó influyendo hasta en el estilo de la poesía renacentista. Claro, pero no solamente ha sido la argumentación únicamente vinculada al ámbito de la oratoria, sino también han habido otros ámbitos, ¿no? Pero de este tema, para poder responder a estas inquietudes que van a venir por delante, vamos a hacer antes una pausa comercial y ya regresamos.